Bienvenidos a una nueva cápsula de funciones. En particular, esta cápsula va a hacer referencia a la función exponencial y logarítmica, que es el tema a tratar esta semana. Específicamente, esta cápsula solamente vamos a tratar la función exponencial. Entonces, siguiendo la misma lógica de las cápsulas anteriores, lo primero que debemos reconocer es la forma que tiene esta función exponencial. En este caso, básicamente, esta función se compone de un número positivo elevado a una variable independiente, que generalmente mencionamos como x, y su forma algebraica es igual a i igual a este número positivo, que le vamos a llamar a elevado a x, más un coeficiente constante, ¿cierto? Donde su dominio siempre serán todos los reales, es decir, el valor de x, ¿cierto? Puede ser cualquier número real. Y el recorrido va a ser el intervalo que comprende entre b, el infinito positivo. Es decir, siempre va a ir los valores de i, siempre van a ir desde b, que es el coeficiente de corte, ¿cierto?, hacia el infinito. Ahora, si nos vamos al tema de la gráfica de esta función exponencial, podemos encontrar dos tipos de gráficas principales. Y estas van a estar dadas según el valor que tome a. Fijémonos que en la primera imagen, ¿cierto?, tenemos un valor de a. Recordemos que a, antes de eso, recordemos que a siempre va a ser un número mayor a 0, ¿cierto?, positivo, siempre. Y entonces veamos cuál es la diferencia entre estas dos gráficas. La primera, ¿cierto?, la primera gráfica, el cuadrito 1, tiene su a mayor a 1, ¿cierto? En cambio, la gráfica 2 tiene un a menor a 1. ¿Y qué significa esto? Significa que si tenemos un valor de a mayor a 1, ¿cierto? Aquí, esta gráfica siempre va a ser una función exponencial creciente. En cambio, si tenemos un a, ¿cierto? Recordemos que era positivo, por lo tanto sí es mayor a 0, pero menor a 1, entonces vamos a estar frente a una función exponencial de forma decreciente. Finalmente, para determinar los ceros de esta función o las intersecciones con los ejes coordenados, ¿cierto?, tenemos dos condiciones. La primera es cuando el b es igual a 0. Recordemos que la forma de esta función exponencial era de esta manera, ¿cierto? Y si decimos que b es igual a 0, entonces estamos trabajando con una función que tiene esta forma. Por lo tanto, si yo quiero calcular la intersección en i, entonces lo único que debo hacer es definir que en este caso x es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que i es igual a elevado a 0, y por propiedad de potencia sabemos que eso siempre es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, eso siempre va a ocurrir en este caso. En cambio, cuando trabajamos con una función en donde su coeficiente b es distinto de 0, entonces vamos a tener en realidad una función de la forma i igual a elevado a x más b. Entonces, si queremos determinar su intersección en el eje coordenado y, es decir, x igual a 0, yo estoy buscándolo justo aquí, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener va a ser una función
y igual a elevado a 0 más b. Y eso es lo mismo que decir y igual a 1 más b, ¿cierto? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense que aquí la función tiene un b igual a menos 5. Por lo tanto, la intersección en i va a ser menos 5. Aquí del ejemplo. Entonces la intersección en i va a ser igual a menos 5 más 1, que es igual a menos 4, que es la intersección que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos determinar los ceros de la función en cuanto al eje x, ¿cierto? Es decir, acá, determinar ese valor, lo que deberíamos hacer, intersección en x, lo primero que debemos entender que en este caso, y es el 0, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que reemplazar esta función. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 0 igual a x más b, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar de forma general. Recuerden que tenemos los dos casos en que el que b sea distinto de 0 o igual a 0. Aquí estamos viendo el caso de que no es igual a 0. Entonces, para poder encontrar esto, vamos a tener menos b igual a elevado a x. Y como me interesa despejar x, lo que vamos a utilizar es el axioma inverso, ¿cierto? De esto, que es el logaritmo de base a. Entonces, ¿por qué de base a? Porque aquí yo tengo la base a, ¿cierto? Entonces yo voy a tener logaritmo de a de menos b, ¿sí? Va a ser igual a x. Entonces, así podemos determinar los valores de esta intersección. Por ejemplo, si utilizamos el caso que tenemos aquí en la gráfica para determinar la intersección en x, ¿cierto? Voy a borrar aquí mientras. Lo que deberíamos hacer es despejar nuestra ecuación. Entonces lo que vamos a tener, recordemos que el ejemplo aquí es f de x igual a 2 elevado a x menos 5. Entonces, para encontrar la intersección en x, es decir, este puntito que está acá, lo que vamos a tener es que f de x es igual a 0, ¿cierto? Elevado a x menos 5. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? Lo que vamos a tener es una ecuación exponencial. Y para resolver esta ecuación exponencial, ¿cierto? De distintas bases en donde no hay posibilidad de igualarlas, vamos a utilizar el logaritmo natural, ¿cierto? Para sacarlos. Entonces vamos a tener el logaritmo natural de 5, va a ser igual al logaritmo natural de 2 elevado a x. Por propiedad, este 2 sale, ¿cierto? Entonces, este x, que es potencia de 2, sale. Vamos a tener el logaritmo de 5 igual a x por el logaritmo de 2. Lo único que nos queda por hacer es despejar esta x y vamos a tener el logaritmo de 5 dividido en el logaritmo de 2 igual a x. Y así podemos determinar este valor, que es aproximadamente igual a 2,32, que se condice con la gráfica, ¿cierto? Y eso, mi estimadísimo estudiante, es lo que quería que supiera de las funciones exponenciales respecto a este curso, ¿cierto? Que va orientado a resolver situaciones o problemas dentro de su formación profesional. Así que te invito a ver la siguiente cápsula en donde vamos a ver el tema de función logarítmica. Así que a tomar apunte de esta y continuar con la otra. Hasta pronto.